Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Esta es la segunda parte del programa especial, los programas especiales que estamos haciendo para compartir con ustedes el contenido de este informe confidencial que ha llegado a nuestras manos y que detalla la verdadera realidad, el verdadero estado de la industria petrolera en Venezuela. Ustedes ayer pudieron tener toda la información acerca de lo que ha ocurrido con la Misión Vivienda, de lo que ha ocurrido con los convenios, los boliburgueses que son propietarios de las empresas con las que opera PDVSA. Bueno, y hoy vamos a darles lectura al resto del informe y sobre todo a la parte que se refiere al malestar de los trabajadores de la industria petrolera. Para eso nos está acompañando el día de hoy Carlos Ortega. Gracias, Carlos, por estar aquí. No, gracias a ti por esta invitación y vamos a compartir un tema muy interesante y donde se refleja el estado de descomposición, de desastre, no solamente de la industria petrolera venezolana, sino de nuestro país. Sí, bueno, nosotros hemos estado, en los dos programas los grabamos el mismo día y Carlos Ortega estaba presente durante las dos grabaciones. Y bueno, además yo hice llegar a tus manos el informe y por eso quiero que lo comentemos a nivel general, pero sobre todo la parte sindical, porque tú fuiste dirigente de ese sector petrolero, presidente de Fedepetrol y después como presidente de Fedepetrol te convertiste en presidente de la Corporación de Trabajadores de Venezuela. Pero vamos a completar primero la parte del informe que se refiere a las irregularidades, vamos a tratar la parte sindical y vamos a comentarlo con Carlos Ortega posteriormente. Continuemos viendo lo que contiene el informe. Los bienes del Estado sin control ni vigilancia. Dice el informe: la falta de control de los bienes del Estado debido a la inexistencia de una unidad de bienes dentro de la estructura organizativa de las empresas, lo que no permite el control de sus activos, además de no realizar los procesos de desincorporación de activos establecidos en la normativa legal vigente que regula la materia. PDVSA paga vacunas para poder realizar sus labores cotidianas. Alto índice de inseguridad y casos de extorsión. Esta problemática se ha visto agudizada en la división Junín, reflejada en el cobro de vacunas por parte de mafias organizadas para permitir el desarrollo de labores rutinarias en la actividad productiva, como el acarreo de materiales y fluidos, transporte pesado, paso de volquetas. Además, se solicitan cupos de empleos bajo la figura de participación comunal, lo que mantiene en zozobra al personal de las contratistas y de las empresas petroleras. Las empresas mixtas que conforman la división Junín no han realizado el inicio de la construcción de nuevas infraestructuras, proyectos de construcción y adecuación de infraestructuras de órganos de seguridad, y se establece en el informe todas las unidades, las infraestructuras. Ahí la tienen ustedes. Por ejemplo, el destacamento 524, primera y cuarta compañía de orden público de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en San Diego de Cabrutica; el tercer pelotón de la primera compañía del destacamento 524 de la Guardia Nacional, ubicado en Suata; la cuarta compañía del destacamento 524 de la Guardia Nacional en Mapire; el tercer pelotón, cuarta compañía, destacamento 524 de la Guardia en el Mejorador Rabanito, en Junín. Y no han iniciado la remodelación, el acondicionamiento y la adecuación del segundo pelotón, tercera compañía, destacamento 524 de la Guardia Nacional en Peaje Las Piedritas; la tercera compañía, destacamento 524 de la Guardia Nacional en Pariaguán, lo que no permite que los organismos de seguridad del Estado cuenten con las condiciones requeridas para realizar su trabajo.
Manejo indebido de recursos del convenio China-Venezuela. Esto también está en el informe. Y dice, se recibió denuncia, lo que motivó que el 3 de febrero del 2015 la Comisión de Inspectores Socialistas iniciara la inspección a la División Junín, en la cual se evidenció mediante la revisión de los casos de investigaciones que realiza la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, la vinculación de empleados de la industria petrolera en el cobro de dinero a cambio de trabajos de deforestación, limpieza y preparación de lagunas en fincas privadas utilizando la maquinaria asignada a PDVSA. Las referidas máquinas forman parte de un total de 387 equipos pesados del convenio China-Venezuela asignadas para la faja petrolífera del Orinoco, de las cuales 99 fueron asignadas a la División Junín, las cuales no están siendo usadas en el convenio. El 80% de las máquinas se encuentran inoperativas, por lo que se evidenció en cada una de las empresas inspeccionadas el alquiler de equipos pesados para sus operaciones. El desaprovechamiento del gas y el daño a la capa de ozono. Esto tiene que ver con el medio ambiente. Esto viola, por cierto, la ley de la patria. Varias empresas mixtas ventean o queman el gas al ambiente, lo que conlleva a la emisión de gases de efecto invernadero que dañan la capa de ozono. Se evidenció durante la inspección que las empresas no cuentan con la infraestructura que permita realizar el aprovechamiento del gas. El cuadro del incumplimiento de las órdenes giradas por el comandante supremo Hugo Chávez. Pongan atención a todo lo que no ha respondido la industria petrolera. Incumplimiento de instrucciones presidenciales giradas sobre la faja petrolífera del Orinoco. Y están detalladas así. Número 1, la orden del 5 de octubre del 2010. Dice que además los responsables son el Ministerio de Petróleo y Minería. Garantizar la incorporación de los graduandos de Misión Sucre a los proyectos productivos a nivel nacional. Ejemplo, faja petrolífera del Orinoco. Orden que no se ha obedecido. 23 de julio del 2011, responsable es el Ministerio de Petróleo y Minería y dice que no se obedeció a implementar una política educativa y recreativa en la faja petrolífera del Orinoco, promoviendo la visita de niños, niñas, jóvenes y estudiantes en general. Orden del 23 de julio del 2011, el responsable sería el Ministro de Petróleo y Minería. La orden que no se acató, desarrollar nuevas ciudades, campos agrícolas e industriales al margen de la faja petrolífera del Orinoco en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Orden número 4, fechada el 18 de enero del 2012 y que corresponde al Ministerio de Petróleo. Dice, acelerar los tiempos en el bloque Junín de la faja petrolífera del Orinoco con el objetivo de solucionar todos los problemas para llevar el petróleo a Argentina y avanzar en función de contribuir a la independencia de la República Argentina. La orden número 5 del 15 de junio del 2012, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Planificación y Finanzas dice incluir la producción de algodón en los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco dentro del programa de gobierno del 2013-2010. La orden número 6 del 22 de julio, correspondiente a Petróleo y Minería, coordinar con Asdrúbal Chávez, viceministro de Petroquímica, en función de acelerar la constitución del 8º polo petroquímico de la faja petrolífera del Orinoco, que incluya Puerto Nutria, en el estado de Barinas. Orden del 21 de agosto del 2012, Ministerio
Petróleo y Minería planificar el plan integral de desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, en especial la construcción de viviendas para los trabajadores. Nada de esto se ha cumplido y ya Chávez se murió. No han cumplido la orden de bautizar la faja petrolífera del Orinoco con el nombre de Hugo Chávez. Incumplimiento de la instrucción presidencial del comandante obrero, que es Nicolás Maduro, de colocar el nombre de Hugo Chávez Frías a la faja petrolífera del Orinoco. A la fecha, no ha sido publicado en Gaceta Nacional el nuevo nombre de la faja petrolífera, de acuerdo a lo informado por PDVSA. Esto se debe a que se encuentran realizando el levantamiento de las poligonales del ámbito territorial de la faja. Vamos a ver a continuación, Carlos, las denuncias sindicales, lo que los trabajadores tienen que decir en este informe. Vamos a verlo. El deterioro de los equipos afecta la seguridad de los trabajadores. El deterioro generalizado de la estructura física de los mejoradores debido a deficiencias en el mantenimiento, lo que ocasiona que algunos equipos y maquinarias se encuentren inoperativos. Las medidas de seguridad de los trabajadores sean vulneradas y paralización de áreas de producción, sumado a la deficiente planificación de las paradas mayores de planta, suministro de los materiales y equipos requeridos para las mismas. Además del deterioro que está generando a la infraestructura, la calidad del crudo, el cual llega fuera de especificaciones en cuanto al contenido de sales y agua. El informe reconoce el gran malestar que hay en la clase obrera. Atención, dice lo siguiente. Aquí tienen ustedes a los trabajadores petroleros. Malestar en la clase obrera motivado a la falta de repuestos y materiales, así como por el deterioro de la infraestructura y equipos necesarios para efectuar sus labores, por lo que en muchos casos afecta su salud y pone en riesgo sus vidas. Asimismo, señalan su descontento por la forma como los actuales gerentes administran y dirigen las empresas. Por otra parte, no existe un plan masivo de formación del personal que labora en las empresas, ni convenios con centros de capacitación locales que garanticen la incorporación de personal técnico a la empresa. En general, se apreció gran receptividad de la Comisión Inspectora por parte de los trabajadores de todas las empresas, quienes constantemente manifestaban su apoyo a la revolución y sus esperanzas respecto al trabajo de la Comisión. Malestar en los sindicatos por irregularidades en la contratación. Ahí tienen ustedes una de las reuniones del sindicato petrolero. Dice, denuncias de irregularidades en el manejo del sistema de democratización del empleo. Los movimientos sociales y sindicales de la zona manifiestan que el personal ingresado por las empresas contratistas y PDVSA en un alto porcentaje es foráneo y que además no se está considerando la base de datos del SISDEM. Durante la inspección consignaron a la comisión minutas de reuniones, actas de asambleas, cartas a distintos organismos del Estado y a la Federación Unidad de Trabajadores de la Empresa Petrolera, FUTEP, donde manifiestan las supuestas irregularidades en el proceso de ingreso y el cobro de hasta 50.000 bolívares por cupo de empleo. Solicitan se realice una auditoría del sistema y de la Gerencia de Relaciones Laborales, además de las continuas manifestaciones de los estudiantes de la Misión Rivas Técnica que no han sido ingresados a los proyectos de La Faja y Misión Sucre, de acuerdo con instrucción presidencial de fecha 5 de octubre del 2010, instrucción de Hugo Chávez. Bueno, vamos a ir a un corte, Carlos. Al regreso, vamos a conversar con Carlos Ortega sobre esto, sobre qué ha pasado con este informe. También vamos a mostrarles lo que ocurrió después de que este informe llegó a manos de la vicepresidencia. Y bueno, ahí se dan ustedes cuenta con este informe confidencial que es mentira que los trabajadores estén tranquilos, que los trabajadores petroleros, los trabajadores chavistas están activos en contra de lo que está pasando dentro de la industria petrolera. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos en esta segunda parte, un programa especial, presentándoles el informe confidencial que revela la verdadera realidad de la industria petrolera en Venezuela. Después de que se entregó el informe fue entregado a la vicepresidencia de la República el 15 de julio. El vicepresidente ordenó de puño y letra a Eulogio del Pino, el presidente de PDVSA, que prepararan una respuesta sobre esto. ¿Qué pasó después de que se entregó este informe el 15 de junio? Bueno,
Los parlamentarios, los diputados que conforman la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, ahí ven ustedes la ficha, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, ahí tienen ustedes Fernando Soto Rojas, Diógenes Ramón Andrade Reyes, ahí tienen ustedes todos los parlamentarios, la mayoría ahí de la causa R, PSV, ahí está Acción Democrática, también está Un Nuevo Tiempo, Julio César Montoya, Un Nuevo Tiempo, pues todos asistieron, hicieron una visita 2 días después de la entrega de este informe, hicieron una visita a la faja petrolífera del Orinoco. De ahí, de esa visita que estos parlamentarios hicieron, no se conoce ningún informe, mucho menos un informe tan denso y tan detallado como este. Pero además, el propio presidente de PDVSA, varios días después, 15 días después de este informe, también hizo una declaración acerca de, y hizo presencia en la propia sede de la faja petrolífera del Orinoco. Ahí ven ustedes el titular en la página de PDVSA que dice: Comisión Presidencial Guayana Socialista anuncia balance positivo en los proyectos. No lo puedo ver desde aquí. En primeros proyectos, y se refiere pues a la visita de PDVSA, informa que el ámbito petrolero especiales y habla de la visita que se hace a la sede, a una de las sedes o de los sectores que incluye el informe que antes hemos analizado. Bueno, quiere decir que después de la entrega de este informe no ha habido una respuesta, después de la entrega de este informe no ha habido realmente ninguna reacción y tampoco, por supuesto, ningún interés en modificar estas situaciones después de que además se ha perdido tanto dinero del Estado venezolano. Bueno, Carlos, tú has sido un trabajador, representante de los trabajadores, representante de los obreros, precisamente de la industria petrolera. Además, tuviste un cargo en PDVSA que tiene que ver, tuvo que ver con los trabajadores. Sí. Si observamos realmente este informe, considero que está ajustado a la realidad, a la triste realidad que vive la industria petrolera venezolana, la industria petroquímica y, por supuesto, el país. Esto es alarmante realmente lo que está ocurriendo en la industria petrolera. Yo diría que hemos corrido con suerte que nuestras instalaciones, las instalaciones petroleras, no han volado y que puede causar realmente enorme daño, no solamente a las instalaciones, sino a las regiones o áreas circunvecinas de estas instalaciones. ¿Por qué? Por el abandono total al que está sometida la industria. La industria está constituida por una serie de personas que no están suficientemente capacitadas para manejar una industria de tanta monta como PDVSA. Bueno, este informe lo revela, sí. Ayer hicimos un programa especial que además está colgado en mi página de Facebook, www.facebook.com/PatriciaPoleo Oficial. Ahí pueden ver ustedes la totalidad del programa de ayer, donde está más extenso el informe. Carlos, se habla de incapacidad, pero también de mucha corrupción. Sí, exactamente, voy hacia allá. Es una gran improvisación y lo que hay es allí una serie de personalidades o de individualidades que se han enriquecido de la noche a la mañana, que se ejecutan algunos contratos que no son culminados íntegramente, o que hay contratos que son cobrados sin ejecutarlos el 100%. O sea, hay una gran complicidad entre los jerarcas de la industria petrolera y a nivel nacional, y por supuesto que esto se traslada a las áreas en combinación con las empresas contratistas y empresas de servicio. Claro, porque además hablan de unas empresas mixtas, es decir, empresa privada con PDVSA. Y resulta que estas supuestas empresas privadas tienen los mismos directivos que también pertenecen a PDVSA, y hay corrupción. Eso es imposible, no puede ser. Una persona no puede ser. Yo pasé por allí, yo fui director laboral, la primera oportunidad, director laboral en Lago Ben y posteriormente director laboral en PDVSA. Es imposible, no puedes cubrirlo. Pero estoy observando en ese informe que hay una persona, un prócer, un ilustre, ¿verdad?, profesional en materia petrolera, que ocupa 31 puestos
en una Claro, la en misma cargo persona principal y lo en cubre. esas empresas mixtas No puede son los ser. mismos, o sea, No puede son los ser. mismos que hacen de suplentes y principales. Eso te crea problemas realmente para poder manejar, porque llevar adelante en un momento dado cualquier decisión que bien tenga que tomar por X o determinadas circunstancias. Pero lo que es asombroso de todo esto es la forma realmente cómo se está manejando. Esto definitivamente lleva un final trágico para los venezolanos. Esta industria petrolera realmente ya no podrá más levantarse. La PDVSA no será lo que fue en años anteriores del pasado. Pero además, estos casos de la misión vivienda, entonces una empresa que contrata PDVSA, que subcontrata a otra empresa, que subcontrata a otra empresa, un apartamento termina costando $85.000 más un montón de millones de bolívares, o sea, un apartamento de misión vivienda. Eso forma parte del negocio, precisamente. Claro, pero eso y o de sea, corrupción. Subcontrata, este subcontrató, más otro subcontrata. ¿Qué es lo que hay allí? Y al final el ciudadano no tiene el apartamento. No, por supuesto que no. Eso es un vulgar asalto y un vulgar engaño, no solamente a los trabajadores, sino al propio país. ¿Por qué? Ahora, es que son unos delincuentes, definitivamente. Yo recuerdo cuando tú eras presidente de Fedepetrol, como tú paraste la industria petrolera, se la paraste a Chávez, y Chávez tuvo que negociar al final. Carlos, ¿por qué los trabajadores petroleros ahora no están organizados como estaban organizados antes con Fedepetrol, que hacían paros, o le tienen miedo al gobierno, o es que como todos son socialistas, o se supone que son chavistas, no se atreven a enfrentar las situaciones que además vimos aquí en el informe que tienen que ver con el sindicalismo y con los obreros? Es que el movimiento sindical, el sindicalismo venezolano, no solamente en el sector petrolero, sino en otras ramas de industria, con la guerra, ese terrorismo de Estado que se aplicó allá, constituyó un miedo, temor en el seno de la dirigencia. Y otros, yo creo que en su mayoría, que fueron tentados por los inmensos recursos que generó la renta petrolera. Y bueno, y hoy están también, se han enriquecido también. ¿A costa de quién? ¿Sacrificando a quién? Pero a sus propios trabajadores y al propio país. El informe demuestra que son unos pocos, Carlos. Sí, sí, sí. Que es realmente una cúpula la que se ha beneficiado, Entonces, de empresarios. Tú antes utilizabas, por ejemplo, la nómina en PDVSA, la nómina propia estaba en 28 o 30 mil trabajadores, más las empresas con las contratistas y empresas de servicio, puede llegar a 40, 42, 44 mil trabajadores, algunos en forma permanente y otros a tiempo determinado, sobre todo en las paradas de planta. Ahora, ¿cuántos trabajadores tiene la industria petrolera en este momento en Venezuela? Estamos hablando casi de alrededor de 120.000 trabajadores. ¿Cuánto producía la industria, se producía la industria petrolera en aquel entonces? 3.200.000, 3.400.000 barriles diarios. ¿Cuánto se produce hoy? Entonces, bueno, esto no aquí tiene, también en el informe se habla de la verdadera producción. Y se habla de por qué no se está produciendo lo que se debe producir, por qué los estimados no se llegan a cubrir. ¿Y cómo lo vas a cubrir si es que no tienes gente, tú no tienes gente realmente capacitada para mantener la industria? Y presentan cifras engañando a todo el mundo. Esas cifras que presentan sobre relación a la producción son totalmente falsas, no se ajustan a la realidad. Carlos, ¿será posible? Nosotros también vamos a hacerle posteriormente una entrevista a un experto que es José Toro Hardy porque él es uno de los que ha venido denunciando la verdadera situación de la industria petrolera y bueno, pero las pruebas están en un informe como este, porque es un informe hecho por inspectores socialistas, el cuerpo de inspectores socialistas que Hugo Chávez creó, que el primer presidente o el primer jefe de este cuerpo socialista, de inspectores socialistas, fue el propio hijo de Nicolás Maduro. Fue el primero. La pregunta que yo le voy a hacer a él, que te la hago a ti y me la vas a contestar al regreso, es si es posible que estas cosas puedan sanarse en el futuro. Es decir, ¿es posible rescatar a la industria petrolera en Venezuela? Después de que nosotros ayer, por cierto, al principio del programa pusimos unas declaraciones de Hugo Chávez cuando anunció la reestructuración petrolera, bueno, y ahí vemos cuál es el resultado de esta reestructuración años después. Al regreso continuamos hablando con Carlos Ortega. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Regresamos con la garra. Estamos con Carlos Ortega. Carlos fue presidente de la Corporación de Trabajadores de Venezuela y además presidente de Fedepetrol, la Federación de Trabajadores Petroleros. ¿Es posible que la industria petrolera, viendo que este informe además es un detalle, es en una zona petrolera de Venezuela, pero no es el todo, y sin embargo reúne todos esos vicios que se han venido denunciando? ¿Es posible que se salve en algún momento la industria petrolera, rescatarla del hueco en el que está metida? Mira, tú has dicho algo muy cierto. Este informe, que se circunscribe única y exclusivamente a esa región, al área allá en el oriente del país, pero esa es una radiografía exacta de lo que ocurre en la industria petrolera venezolana a nivel nacional. El deterioro de sus instalaciones es algo que está ya a la vista. Si no hay inversión, si no hay mantenimiento de las instalaciones, hay algo, detrás de todo eso hay algo que es sumamente grave. El riesgo que corre la industria petrolera, ¿verdad? Y que corren principalmente los trabajadores, y por eso tú observas que a nivel nacional, a cada momento hay accidentes trágicos en la industria petrolera. El rescate, sí es posible el rescate. El rescate será posible, como también es posible el rescate de la República. Porque en el día de hoy, puedo decirlo sin que me quede nada por medio. Pero estamos hablando, Carlos, de que la infraestructura está en el piso, la baja moral, además del trabajador, la falta de especialización, todos los trabajadores petroleros están en el exterior. Los trabajadores petroleros, la corrupción que hay ahí. Los trabajadores petroleros han perdido, ¿verdad?, todos los beneficios, los alcances que obtuvieron a través del tiempo, en las discusiones de los contratos colectivos, de las convenciones colectivas, que yo siempre he dicho lo siguiente, que no era por bondad de los gobiernos de turno en aquel entonces, sino era por la lucha que libraban los trabajadores petroleros, la familia de los trabajadores, conjuntamente con el movimiento sindical petrolero. Que eso no lo hay ahora, eso no se ve, a pesar de que hay malestar, porque en el informe se evidencia que hay muchísimo malestar. Sí, todos esos alcances, los beneficios lo han perdido. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde marchan o hacia dónde se dirigen los trabajadores petroleros o los trabajadores venezolanos? Nada más y nada menos que a la pérdida total de todos los beneficios. Y los trabajadores venezolanos, si realmente no dan un paso al frente, o el movimiento sindical, lo que queda del movimiento sindical, un paso al frente, los trabajadores venezolanos se convertirán en esclavos del régimen, al mejor estilo cubano. A pesar de que yo creo que han sido los más engañados, Carlos, porque con esa base es que el chavismo llega al poder y se fortalece. Con la base obrera, con los sectores menos favorecidos, y deberían ser precisamente los que encabezaran la rebelión contra un gobierno como este. Lo que pasa es que el régimen, con tantos recursos que obtuvo por la renta petrolera, con ese dinero realmente compró muchísima gente, conciencia, gente que estaba muerta, pasando trabajo, muerta de hambre, ¿verdad? Pero ya el dinero se acabó y hemos visto en este informe las razones por las cuales se acaba el dinero. Proselitismo político, ¿verdad? Bueno, y te felicito, bueno, el caso que estamos ventilando, el caso de los petroleros. Esa industria se maneja fácilmente con 35.000 a 40.000 trabajadores. Y no con 120.000 como es la nómina que tiene en los actuales. Que hay un derroche, pero hay un derroche cuando técnicamente no se manejan bien las cosas. Hay derroche cuando una empresa subcontrata y la otra subcontrata, porque simplemente declaran que no son capaces de hacer las obras para las cuales fueron contratados. Son un horror. Porque a nivel gerencial, desde PDVSA hacia abajo, está constituido por unos pillos. ¿Qué se demuestra con este informe? Un alto grado de corrupción. Pero además complicidad de quien recibió el informe, el vicepresidente, y no ha hecho nada. Complicidad de que el vicepresidente Jorge Arraza le envía a Eulogio del Pino, que es el presidente de PDVSA, que mande una respuesta, y hasta el sol de hoy estamos ya en octubre y todavía no ha habido la respuesta. No, y ni va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque este régimen es precisamente un nido de cómplices, la gran complicidad que existe allá. La corrupción en Venezuela. ¿Quién fue el gran cómplice de la corrupción en nuestro país? Bueno, Hugo Chávez. Ajá. Fue el primero. Vamos a salirnos un segundito. El narcotráfico
¿Quién es el gran cómplice o el gran narco en el país en estos momentos? ¿A quién se señala? A los militares. No, y el difunto, ¿qué? El difunto no sabía que los militares o su entorno civil y militar estaba comprometido con el narcotráfico. Entonces, esto está minado, esto está podrido realmente por un alto grado de complicidad en las altas esferas del gobierno. No es complicidad, es que ellos orientaron, giraron, encaminaron a que todos se convirtieran en ladrones, en corruptos. Eso es lo que está pasando con la industria petrolera. ¿Hacia dónde va la industria petrolera venezolana? Que la vamos a perder, prácticamente la tenemos perdida. Está en manos de los chinos. Exactamente. Okay. Está hipotecada a los chinos. Por ahí vi yo una declaración del señor Ramírez, que era presidente, que hablaba de llevarla la producción petrolera a 5.500, a 5 millones y medio, a 6 millones de barriles diarios. ¿Tú sabes lo que representa eso? La inversión que representa eso. ¿Con qué recursos va a ser petróleo? No los tiene. Petróleo de Venezuela ya no tiene ni para cubrirle los pagos a las empresas contratistas. Pero es que además en todas esas cifras mienten, Carlos, mienten con eso, mienten con los estimados, mienten con lo que de verdad es real. Hay alguien, por cierto, en el Twitter que me preguntó que si había sido Rafael Ramírez el que me había hecho llegar el informe, porque como el informe es hecho posterior a la salida de Rafael Ramírez de PDVSA, le digo, bueno, pero es que, por supuesto, las irregularidades y los vicios que están destacados en el informe vienen de hace muchos años atrás. Ahí estuvo... Esa pregunta, es que no sé, yo no tengo ni idea. Pero además es que estuvo Rafael Ramírez al frente de PDVSA. Lo que sí le puedo decir a ese que te envió ese Twitter, que te escribe allí, es que por fin alguien a ese nivel se atrevió, ¿verdad?, a presentar un informe y a denunciar lo que realmente está ocurriendo con la industria petrolera. Y fue cuestión que hay que aplaudirla. Alguien molesta porque el vicepresidente dio la orden de engavetar esto y que no se hablara más de esto. Sí. Y esa persona, que está muy cercana al vicepresidente, lo desengavetó y me lo trajo. Hizo el viajecito. Y tú sabes lo que va a pasar allí, ¿no? Con ese informe. Yo creo que nada. Por supuesto que nada. No va a pasar nada, por eso es que yo les recomiendo, revisen bien. Pero bueno, perdón, yo estoy viendo allí lo que ustedes acaban de presentar, que tan pronto presentan el informe, a los 2 días va a la comisión del Congreso. De la Asamblea. Y por cierto, que también hay diputados de la oposición que fueron. Diputados de la oposición que yo no sé si conocen este informe, pero deberían revisarlo. Sí, claro. Deberían revisarlo y hacer las preguntas necesarias. Pero yo creo que ellos dicen que ahí no está pasando absolutamente nada. O sea, que es un digno ejemplo. No, y después fue Eulogio del Pino, 15 días después, ahí mostramos nosotros la información de prensa, hizo un show también y dijo que todo estaba marchando perfectamente, la producción, los trabajadores están encantados y felices, ahí no hay problema dentro de la industria petrolera. Lo que no hay, la industria petrolera está quebrada, se acabó. PDVSA prácticamente. Eso sí es traición a la patria. Por supuesto que yo decía en el comentario al comienzo del programa de ayer, recomiendo que lo revisen, está en mi página de Facebook. Yo decía, Carlos, que todas personas de toda generación, nosotros dos somos de generaciones distintas, pero distintas, sí, porque tenemos un poquito mayor que yo, un poquito mayor, ya vamos a cumplir años, ya vamos ahí a llenar una década. Pero bueno, que nosotros nos crecimos con la idea de que nuestro país iba a ser grande en algún momento porque teníamos petróleo, que íbamos en vías de desarrollo porque teníamos petróleo, como ha pasado con todos los países que tienen petróleo, que tienen menos, Carlos, y le han dado bienestar a sus ciudadanos. ¿Cómo es posible que esta gente se haya comido y se haya robado todo lo que entró por el ingreso petrolero y no pase nada? Eso es traición a la patria. Por supuesto. Porque además, estaba yo revisando las declaraciones de Hugo Chávez sobre la industria petrolera y decía que con el petróleo se le iba a dar futuro a los niños de la patria. Sabes, tú cuando mencionas ahí al difunto, yo conversé con ese señor una sola vez, una oportunidad. Y esa conversación giró única y exclusivamente, yo era director de PDVSA en ese entonces, giró única y exclusivamente en formularme. Después teníamos un programa en televisión y ese día estaba Francisco Faraco, el economista, el difunto y yo. ¿El difunto es Hugo Chávez? Sí, claro. El comandante eterno, el supremo. Yo no sé si será eterno, será, no sé, para ellos. Pero yo creo que va a ser eterno. Va a ser eterno porque hizo tanto daño. Sí, va a ser eterno porque indudablemente con el daño que le hizo al país. Daño irreversible. No, okay. Entonces, esa conversación, ahí fue donde lo conocí, él me dijo, mire, señor Ortega, yo quiero hablar con usted. Le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto.
¿sabes cómo era yo? Sí. Abierto a todos los sectores de la sociedad venezolana. Y la conversación giró única y exclusivamente con un interés muy marcado sobre la industria petrolera. Y un interés como tú no Bueno, tienes porque ahí idea. estaba el dinero. Exacto, Ahí él estaba. tenía ya en eso entonces, no Ahí- era ni, con no era eso- ni candidato. con eso ya se ahí tenía ya su financió- objetivo ya Y con trazado. eso se financió que Cuba se apoderara de la región, que sobreviviera a toda la situación económica que traían los Castro y que se regara por la región este socialismo del siglo XXI. bueno, Fue todo con el dinero del petróleo venezolano. Esto es tan bueno este proceso revolucionario, que tú lo dices, un país inmensamente rico, con recursos naturales, no solamente provenientes del petróleo, sino de otros sectores. Y hoy nos damos el lujo, dolorosa y tristemente, de decirle, y el mundo nos ve así, inmensamente pobres, porque estamos arruinados, está acabado el país. Pero al regreso vamos a hablar de otro tema. Este programa lo estamos grabando el miércoles porque hicimos los dos programas de este informe tan importante, los hicimos el mismo día. Se supone que a la hora que estábamos transmitiendo este programa, se supone que ya Manuel Rosales debe estar en Venezuela, porque dijo que se entregaba el jueves. Yo quiero que al regreso tú me digas si tú también te vas, porque dicen por ahí que tú estás invitado también Sí, claro. a participar de también. esta preelección, porque tú eres uno de los exiliados emblemáticos. Y te adelanto que no estás excluida, tú también te vas. Yo también me voy. Al regreso conversamos con Carlos Ortega sobre esta presencia de Manuel Rosales en Venezuela. Ya regresamos. No, tú aquí no hay. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, que estamos recordando viejos tiempos en Venezuela, cuando estábamos casi que semiclandestinos. Sí. Un día que fuimos a comer helado y no teníamos cómo pagar y empezamos a recoger por Así es. todo. Revisa en tu carro los ceniceros a ver si conseguimos moneditas para pagar. pero sí buenos conseguimos. buenos Claro, tiempos, por Carlos. supuesto. Y bueno, pasamos los dos al exilio, como en la mayoría de las personas que en ese momento nos acompañaban y estábamos tratando de luchar en la calle por los Luchamos por fuertemente. los derechos y era lo que hacíamos. Por la libertad, por la democracia. Y creo que ese esfuerzo valió la pena. Porque yo siempre recuerdo, y no he cumplido contigo, del trabajo y la labor que se hizo allá, en nuestro país, y que le cumplimos a los venezolanos. Ahora, que hubo fallas de carácter operativo en ese proceso, por ejemplo, el del 11 de abril, cuando el difunto renunció, y que fue absolutamente cierto, eso es verdad. Claro, Y eso lo logró ¿quién? El pueblo en la calle. el pueblo en la calle. Y por eso es Y que eso lo logró, ¿quién lo logramos? Todos y cada uno de nosotros que actuamos En verdadera unitariamente, unidad, en verdadera sin, unidad. una verdadera unidad, Así sin es. apetencia personal ni de carácter Ni mezquindades, ni nada. político ni partidista. la nada verdad que de fueron eso. buenos, yo creo que fueron tiempos de lucha memorables. Sí, por supuesto que sí. Memorables. No tengo Carlos, duda. el regreso de Manuel Rosales, repito, estamos grabando este programa el miércoles, lo estamos transmitiendo jueves y lo grabamos porque la circunstancia del informe lo ameritaba. No sabemos si Manuel se presentó en Venezuela, suponemos que sí, suponemos que está preso. ¿Tú estás de acuerdo con el regreso de Manuel? Y tú estarías, porque creo que te invitaron también a regresar y parece que, como dijiste que no, pues estás aquí conmigo. Cuéntame, ¿qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que tanto Patricia Poleo, Dixon Moreno, para mencionarte algunos, Oscar Pérez, Eduardo Lapi, y mi persona, para citar esto, porque Algunos, son somos miles. muchos, pero- Ahorita son miles, pero sobre todo aquí en Somos Estados muchos, Unidos. sí. Ok, por supuesto que queremos regresar a nuestro país. Yo sueño con regresar a mi país. Cada vez que sale el sol, yo me siento en Venezuela. Yo quiero que mis huesos sean enterrados en mi país. Yo no me veo realmente enterrado, muerto acá en el exterior. Cada uno de nosotros aspiramos a esto. Y estamos dispuestos a regresar ¿a qué? Nosotros sí estamos dispuestos a regresar al país, a luchar por restablecer, restituir una verdadera democracia, una libertad. ¿Y por qué no para te fuiste los con Manuel? No, porque Manuel actuó de forma independiente. ¿No consultó contigo? No, sí consultó. Y ha consultado con otros cuantos. Y si tantos. consultó contigo, ¿qué te dijo Manuel? ¿Cuál era Bueno, su mira, objetivo de el irse para objetivo es Venezuela? realmente, él manifestó que iba
en función de ayudar, ¿verdad?, a este proceso electoral del 6 de diciembre de las elecciones parlamentarias, a trabajar desde su partido y que, bueno, para preservar la democracia en nuestro país. Preso. Sí, yo le dije, pero ¿preservar qué? ¿Cuál es la democracia? Si la democracia la perdimos. Esto que están montando por el 6 de diciembre es un parapeto. Y entramos a este tema y yo quiero significar lo siguiente, que muchos nos ven a nosotros como divisionistas o abstencionistas, ni una cosa ni la otra. Nosotros lo que somos es realistas. Lo que no somos somos cómplices y encubridores de esta serie de dirigentes que dicen ser de la oposición y lo que son los grandes o tremendos aliados del régimen. Yo lo que soy es periodista, además. O sea, a mí me toca decir la verdad. Yo soy dirigente obrero. Entonces, en el caso de Manuel, realmente es una decisión que yo la respeto, no la comparto. Él verá, él está, por supuesto, corriendo riesgos allí, que seguramente, como ya lo han anunciado los esbirros del régimen, tan pronto pise tierra venezolana, va a ser detenido. Ojalá que Dios, el Todopoderoso, le acompañe, que corra con suerte y que no permanezca el resto de sus días de vida encerrado como están en estos momentos. Pero si tú dices eso, que el resto de sus días, quiere decir que tú no piensas que las cosas en Venezuela se pueden resolver. No, el resto de su día, mientras culmina este proceso, termina este proceso revolucionario. ¿Qué terminará cómo, Carlos? Este proceso. Porque si tú no crees en las elecciones, ¿cómo termina esto? No, mira, indudablemente que como demócratas nosotros transitamos por la vía electoral. Ese es nuestro canal. Pero un régimen de estas características, y lo he dicho hasta la saciedad, cualquier vía es válida para salir de ello. Cualquier vía. Aquí si es electoral, será electoral, que no, yo descarto la salida en Venezuela, una salida electoral. Y lo he dicho no ahora, lo he venido sosteniendo desde el principio, cuando esta gente llegaron al poder. Pero yo creo que el trabajo electoral debe ir paralelo con lo otro. O sea, no se debe desechar lo electoral, pero no decirle al país que vamos a votar y al día siguiente ya las cosas se solucionarán. Eso hay que lucharlo en la calle, pero hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Yo soy consciente de que hay que ir a votar y pelear, claro, y pelear la verdad y pelear el resultado. Pero que tú vas a votar y ¿qué dice nuestro dirigente? ¿Cuál es dirigente? Porque tú eres ADECO. Los dirigentes. Tú eres ADECO. Tu dirigente es Henry Ramos. ¿Qué dice Henry Ramos, por ejemplo? Que parece que va a ser el gran defensor de las elecciones o de los resultados. Será el gran defensor de las elecciones. Es que ellos son defensores de las elecciones hasta que se produzca el proceso electoral, hasta que se den los resultados del proceso electoral. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué pasa siempre una vez que culmina el proceso electoral? Pero ¿qué es lo que ha pasado siempre ahí? ¿Qué le pasó a Manuel Rosales? ¿Qué le pasó a Enrique Capriles? ¿Por qué en el momento en que ya se habla de fraude o que los votos no fueron contados como es, etcétera, etcétera? ¿Por qué ellos tienen ese miedo? Manuel lo confesó el día que se dirigió al país desde Ciudad de Panamá y dijo que él no quería un baño de sangre en la calle, y esa es la misma justificación que da Capriles. ¿Qué va a pasar el 6 de diciembre? Porque el 6 de diciembre cada quien defenderá su parcela, o sea, los candidatos, cada uno se supone que debe defender lo suyo. En un supuesto negado, como dicen los abogados, esto que plantean, que manifiestan los dirigentes colaboracionistas, que ganan la mayoría de la Asamblea Nacional, 90, 100 diputados. ¿Tú crees que esta gente, los que ostentan el poder, van a aceptar esa derrota? No. Van a cantar inmediatamente el fraude. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? El fraude fue ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Nosotros defender, si es así, si realmente eso llegase a ocurrir en un supuesto negado, yo lo pongo en duda, bueno, defender ese triunfo. Pero ellos también lo van a defender. Claro. Ya Maduro ha anunciado, como dé lugar, nosotros vamos a defender. Una masacre, prácticamente anunció una masacre. No, una masacre, ¿sí? Anunció fue una guerra. Ese es un anuncio de guerra. ¿Cómo se ha portado la comunidad internacional con Venezuela, crees tú, Carlos? La comunidad internacional, sobre todo en la región y algunos países de Europa, se han convertido en las grandes cómplices de este régimen. Realmente es lamentable, doloroso, muy triste. Si tú te trasladas a la última dictadura que vivió Venezuela, cuando Pérez Jiménez,
observas allí cómo países democráticos, cómo la comunidad internacional brindó apoyo realmente al pueblo venezolano para salir de esa dictadura. Y eso surtió su efecto. El 23 de enero logró el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Pero en esta oportunidad que era un angelito al lado de todo esto que estamos viviendo. Por supuesto que sí. Pero eso realmente en estos momentos no ocurre. No ha pasado. ¿Qué ha ocurrido más? Ha ocurrido todo lo contrario. Y también la penetración del castrocomunismo en gran parte en la región. ¿A través de quién? A través de los recursos que Venezuela o el régimen venezolano, estos bandoleros, le han inyectado precisamente a estos gobiernos. Porque las cosas que ha brindado esta dictadura a estos países, bueno, no se las ha brindado a los venezolanos. No les ha dado a los venezolanos. Claro, de tal manera que en relación a... Pero creo que las cosas han venido en ese sentido mejorando un tanto. Ya observamos a nivel internacional que hay algunas manifestaciones o pronunciamientos que o han abierto los ojos sobre la verdadera realidad que vive nuestro país en los actuales momentos. Carlos, tú estás exiliado en Perú y yo cuando ganó Ollanta Humala en Perú dije, bueno, aquí hay que preocuparse por los exiliados que están en Perú. Me consta. Y te consta tanto que bueno, mi esposo tuvo que salir de Perú a Panamá por eso. Sí. Nixon Moreno, que también está exiliado. ¿Cómo se ha portado Ollanta Humala? Porque parece que no era el lobo feroz que se decía, ¿o sí es? No, mira, yo admiro mucho al pueblo peruano. Realmente allí se practica una verdadera democracia y sobre todo han sido muy respetuosos con uno. Indudablemente, claro, una vez que dieron el resultado electoral y donde sale electo Humala presidente, para los efectos nuestros, para todos y cada uno de nosotros, hubo una gran preocupación. ¿Qué va a pasar con los venezolanos que estamos asilados acá en el Perú? Pero bueno, no pasó absolutamente nada. El tratamiento se le ha dado continuidad, el mismo respeto y la misma consideración como la dio Alan García. Y creo que, bueno, te digo que me admiro mucho la democracia en el Perú. Y te voy a citar, es institucional. Sí, es institucional. Y te voy a citar, por ejemplo, en materia, nada más un solo ejemplo, sí, en materia económica. ¿De dónde viene ese levantamiento de la economía del Perú? Desde el gobierno de Fujimori. Desde Fujimori hasta la presente fecha, se le ha dado continuidad a la política económica. Y esa continuidad a la política económica que inició Fujimori hasta la presente fecha ha representado el éxito económico y la prosperidad del pueblo peruano. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ya se me terminó el programa. Gracias a ti. Vamos a ver qué pasa con Manuel Rosales. Manuel, bueno, lo vamos a visitar. No sé. No sé. Yo en manos de esbirros no me pongo. Gracias, Carlos Ortega. Recuerden visitar mi página de Facebook porque ahí tienen toda la información de este informe, que es Candela. www.facebook.com/Patricia Poleo Oficial. Y recuerden que el cuidado... Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.